número 1. Cero, ¿no? 0. Ya, parto, tío. Piloto. Parto. Siendo un lunes 21 de julio Del año 25. del año 2025 y las 3:21 de la tarde, damos inicio al primer podcast. Bueno, queridos familiares, haciéndome eco de una brillante idea de Vito, parece, y de Paulinita, damos comienzo a los podcasts, que es una mezcla de podcast con mi trago preferido, que es el vodka. Aquí con el intérprete querido Total, estamos comenzando el primero. Ojalá que les agrade, porque la idea es hacer varios, y si les gustara seguir escuchándolo, o de lo contrario, no. Bueno, como dije, esto se llama podcast. Yo tengo un vodka, que aquí me acompaña. Y el cast que pone Total. Bueno, como yo soy tan viejito, creo que debería comenzar con alguna historia, no historia, pero cosas que me pasaron a mí, reales, desde que era niño. Yo desde niño me mostré ser bastante, no inquieto, pero porque no me gustaba leer. Pero no sabía leer, tenía 4 años, 5, no sé, recuerdo. Hay una revista que salía en Santiago de Chile que se llamaba El Peneca, que fueron muy antiguas, y que yo básicamente me gustaba por lo menos leer las contratapas, que era una que se llamaba Quintín el Aventurero, que era un personaje que andaba en aviones, que andaba en lancha, qué sé yo, y que además tenía unos cuentos que eran para lectura, ¿ves? Y tenía unos monitos por ahí menores, pero fotografía y cosas así. Esta revista me encantaba, la primera revista que tuve, y llegué a mi pueblo los viernes en la mañana, pero mi padre era comerciante, los viernes tenía bastante actividad, así que llegaba a la casa tarde, al anochecer. Y los días viernes, desgraciadamente, era el día viernes social, en que de la oficina se iba al club social con sus amigos a tomarse un poco convivencia de amistad. Bueno, visto esto, le pedí a mi padre que me ayudara, que me enseñara a leer. Por lo menos para poder leer El Quintín el Aventurero, que ya les mencioné. Bueno, la verdad, cosa es que yo era muy feliz hasta que ya los 5 años de haber sido, después de las fiestas patrias, dijeron que yo ya sabía leer, debía llevarme al colegio. Y me fui al único colegio privado que había en Nueva Imperial, el resto eran todos fiscales, y me mandaron al colegio Santa Clara, que era un colegio de monjas. Que a mí no me hacía mucha gracia porque era un colegio de niñitas. Y bueno, y todos sabíamos que eran las alumnas. Y también había varones, pero muy poquitos, niños, digamos. Y para el 18 de septiembre y para el 21 de mayo, que son fiestas nacionales, había un desfile frente a la gobernación en la plaza de armas, digamos, de Nueva Imperial, en que desfilaban todos los colegios, los carabineros, los guasos, los bomberos, etc. Y partían desfilando los niños. Cuando desfilaban todos los colegios no había problema, había amistades, parientes que los aplaudían, hasta que salían los alumnos del colegio Santa Clara. Y se iban desfilando las niñitas, que eran, no sé, 200, 300, y los alumnos varones, que eran como 20. Y todos los colegios fiscales les gritaban: ¡los monjos!
hacía ninguna gracia, aunque yo todavía no era alumno de ese colegio. Pero como empecé mi clase después del 18 de septiembre, que ya por lo menos no tengo estallo de desfile. Dentro del colegio era bien bonito, las niñitas todas muy bonitas. Éramos, no sé, unos 5 o 6 compañeros y unas 20, 25 niñitas, en las cuales había dos cosas que a mí me desagradaban bastante desde el primer día. Una, que para ir al baño tenía que levantar la mano y decir, madre, ¿qué quiere Andrés o Sergio? Quiero ir a las casitas. Uno allá en los colegios se llamaba casita, porque no había baños, en las casas no había baños, había lavatorio, nada más, pues tinas, pero no había agua caliente. Y las casitas eran unas casitas que había en el patio de la casa, en la cual se iba a hacer pipí y caca. Una casita, había casa bien elegante, debatía yo que tenía una casa bien elegante, enceradita, y al lado tenía un revistero, cuando uno iba a hacer sus necesidades. Lo otro que no me gustaba nada, que fue problema de mi familia, mi padre me compró un bolsón así, completo, con correa, con hebilla, donde yo echaba mis útiles escolares, tipo 5 años sería, que era un estuche muy elegante con lápices de colores, sacapuntas, y un cuaderno de 40 hojas, tipo Colón, que todavía existe, que no me cabía en el bolsón. Entonces, para poder usarlo tenía que doblarlo por la mitad, meterlo al bolsón con los estuches, el estuche. Entonces, cuando llegaba al colegio, a la casa, qué sé yo, abría mi bolsón y salía un cuaderno asqueroso, doblado así. Yo tenía que estirarlo un poco para poder escribir. Y yo desde chico era muy ordenado con todas mis cosas, mis juguetes, antes de dormir ordenaba todos mis juguetes, mi autito, mi triciclo, etc. Así que esa cosa me empelotaba, la verdad. No conocía ni la palabra, pero la conozco, me empelotaba. De modo que al año siguiente le dije a mis papás, papá, yo no quiero ir más a ese colegio. Primero porque me van a sacar la pirulita de una niña más grande, por el bolsón y por el desfile de los monjos. ¿Viste? Esto me hicieron caso y me cambiaron a un colegio fiscal, no había más en mi pueblo, que estaba frente a mi casa. En la escuela número 1 de niños, y en la otra esquina estaba la escuela número 2 de niños. Que con el tiempo la Jacqueline también estuvo un tiempo, le gustaba la escuela 2. Pero en la escuela 1 era gente bien modesta. Bien modesta. Teníamos clases, no sé, de 8 a 12 parece. Nos íbamos a almorzar y volvíamos como a las 2 de la tarde y salíamos a las 4 del colegio todos los días. Era un colegio que vivo frente a mi casa. Yo nunca fui al baño del colegio. Cuando quería ir al baño iba a mi casa, que estaba enfrente. Además todos sabían que era mi papá, que mi papá era dentista, tenía una consulta dental enfrente, mi papá era comerciante, clase media alta. Así que se aprovechaban mucho no se aprovechaban, pero los profesores, por ejemplo, decía Andrés, en el recreo de las 10, que eran las 10, Andrés vaya a su casa y traiga el diario. Y se lo llevaba a los profesores para que lo leyeran en un recreo largo que había, que yo iba a la casa. Entonces, además, en clases como trabajos manuales, por ejemplo, que era una escuela pública pobretona, me decía, a ver Andrés, vaya a su casa, o Sergio, me dirían, vaya a su casa, por favor, y traiga 2 o 3, o el máximo que tenga de tijeras. Porque hacíamos trabajos manuales en esa edad, a los 5 o 6 años. Desde los 6 años con cartón, no trabajamos con tablas, ni madera, nada de eso. Y le decía, y aproveche de pedirle a la rana que le haga una ollita de engrudo. Así que iba a mi casa, me buscaba las tijeras
ya sé dónde estaban ya. Yo no le pedía, oye, esto era una ollita de engrudo porque lo quería buscar en, no sé, 1 hora más, no sé, 2 horas. ¿Qué era el engrudo? El engrudo. ¿Engrudo? Sí. ¿Sabes qué es engrudo? No. Esa harina, ¿Ya? harina con agua, que se hierve, no sé, y que es una cosa pegajosa, una goma. Ya. Una goma. Para el trabajo manual. Por eso para pegar papeles, para pegar cartones también, pero hay que esperar un rato que se seque. Es un líquido gomoso, digamos. Claro. Así que esa era la historia del colegio y después todos descubrieron que yo tenía una pelota de fútbol, que creo que en mi pueblo no existían pelotas de fútbol, de cuero, con Blady. Blady es la goma que va adentro, si flaco un inflador, va dentro de la cubierta de trozos de, igual que el pelota de fútbol de hoy día, de trozos que están cosidos, Claro. ¿verdad? De cuero. Tiene una pirulita para arriba, así donde se inflaba con el inflador, se le ponía cordeles, se metía para adentro, tenía un agarrar tipo zapato, se abrochaban los cordones y quedó la pelota de fútbol fantástico. Y mi pueblo, todo el mundo eran, porque eran más pobretones, mis amigos que yo tenía, que no tenía más amigos que la escuela ahí, jugaban con pelotas de trapo, Claro. con ropa vieja y una media ahí. Así que la pelota mía era pero muy solicitada, ¿no? Así que a las 4, un buen lote del curso, era como la mitad del curso, no sé, 15, 20, así era mi casa. Y ahí en mi casa, bueno, mi casa era una casa antigua, grande, antigua, que tenía doble puerta, o sea, una puerta de madera afuera gruesa, después un foyer, que era embaldosado, y dentro había otra puerta grande con vidrio que se tocaba la puerta. Había timbre también. No había luz eléctrica, pero teníamos timbre con pila. Así que ahí se juntaron unos 8 o 10 cabros a leer revistas. Tengo otras revistas para encontrarlos, ¿no? ¿A dónde las dejaste? El Fausto y el OK, ¿están allá? No las he dejado acá. ¿Por qué le tengan una idea cómo era No, la que el revista? puro diario. ¿Dónde? ¿Dónde la dejé yo? Ahí está. El Peneca, aquí está. ¿No te sentaste? Aquí puede estar. Ah, aquí está. Ya. Había otra revista que era muy famosa en mi tiempo. Este Pereira creo que es del año 50, pero yo estoy hablando del año 45, 46. Una revista salió también en época que se llama OK, que era cómics. La Patrulla de Diamante. Era puro cómic. La hija de Búfalo Bill, Perdido, había policiales, que de cowboy, de todo. Pero quería mostrarle algo muy interesante, que yo soy amigo desde ella, desde entonces, que era una cosa un personaje todavía conocido en Chile, que es Espérate un poquito más. Espérate un poquito. Condorito. ¿Ah, paraste? ¿Aló, mamá? No, no afecta mucho. ¿Cómo? No, dile que espera 20 minutos. ¿Dónde continuamos? Continuamos en la revista, estábamos. Ya. Parto por el cuello de nuevo. Pero lamentablemente tengo 20 minutos más acá. 20 minutos más tenemos del podcast. Ya llevamos como 10. Ya. Así que 20 minutos más de historia. ¿Usted me dice cuánto pasa? Sí.
Dale. ¿En qué quedó? ¿Con qué parte? Quedamos en la revista OK, los Ok, cómics. bueno. 1, 2, 3. Como le decía, esta revista OK, no sé cuándo comenzó, porque tengo yo aquí como del 50. Pero ya en ese tiempo, o sea, no recuerdo exactamente, pero yo creo que esta revista, que era puros cómics, eran todos americanos, qué sé yo, pero en castellano, venía ya un famoso personaje hasta el día de hoy, que es Condorito. De Condorito, de aquí lo conocí yo y todo Chile, de la revista OK. Y tengo otra revista vieja también guardada, pero yo no acostumbraba a leerla en esa edad. Porque una revista también con historias en capítulos semanales, o no recuerdo si eran semanales o mensuales, que era la revista Fausto. Que era una revista que leía mucha gente mayor, porque como ustedes pueden ver, son puros historias en capítulos, pero con mucha lectura. O sea, a los 5 años nadie leía, nosotros no leíamos estas cosas. Y eso es lo que entonces yo, cuando tenía esta revista, con mis amigos de la escuela a las 4 de la tarde, salíamos, la calle donde yo vivía era de tierra, ni siquiera era pavimentada, y con mis amigos jugábamos fútbol. Y otros amigos se juntaban en el foyer de mi casa, la puerta de afuera estaba siempre abierta y adentro, bueno, cerrada, pero había buena luz. Se sentaban 5 o 6 amigos a leer Peneca y sobre todo OK. Les gustaba mucho los OK, pero los OK como eran 2 cómics, y se leía más rápido y había distintas historias. Y como siempre he sido ordenadito, tenía todas mis revistas ordenaditas, una por una, así, leía un capítulo y pescaba el siguiente, leía el otro capítulo, así que era bien fácil de seguir una historia. Bueno, eso fue más o menos mi historia, mis primeros años colegiales. En ese colegio yo estuve 5 años, claro, primero yo ya sabía leer, así que pasé rápidamente a segundo. En ese colegio adquirí una costumbre mala que me costó muchos años corregirla, y que lo primero que hago con mis nietos cuando llegan a la universidad es le diga: no cometan el error de su abuelo, que tuvo consecuencias universitarias que pues yo les contaré. El problema era que yo era muy inteligente, pero era un tipo tengo muy buena memoria, y todavía tengo bastante buena memoria, y me sentaba en primera fila de la escuela, del colegio en general después, y leía el pizarrón y escuchaba al profesor, y como tenía buenos apuntes, parece, porque yo con los apuntes me bastaba para sacarme el 7. Y casi todo tenía todo el 7, excepto trabajos manuales y gimnasia. No era tan buena nota, pero me bastaba para ser el mejor alumno del curso. Y además, bueno, con todas estas cosas que hacíamos, de prestar revistas, jugar fútbol, las cosas de trabajo manual, y para todo me mandaban al colegio a buscar cosas. Empezando como yo les conté el día de mi casa, llegaba a las 10 de la mañana, lo iba a buscar yo, lo llevaba para la casa, y a las 12 me iba a almorzar, me llegaba el diario para que lo leyeran en mi casa mi papá. Así que tenía muy bueno. Entonces yo, como era tan buen alumno, parecía por lo menos que tenía buenas notas buenas. Creían que... Entonces ya mi papá decidió ir con el profesor, que yo me saltara el 6º básico. Y me fui al primero medio, que se llamaba Primero Humanidades. No tapé la cámara, Jacqueline. Salud. Entonces me fui al colegio, y pues ya me mandaron a Temuco. Ahí era interno. Yo tenía 10 años. 10 años, claro, 10 años. Cumplí 11 en el colegio, parece. Y bueno, llegué a un curso que estaba comenzando. Éramos una buena cantidad de internos, porque era un colegio muy bueno, el mejor del sur de Chile, decían. Se llamaba Instituto San José,
que pertenece a la congregación de los hermanos de La Salle. Aquí en Santiago y en Talca hay varios colegios de La Salle. En ese colegio yo seguí con mi costumbre, sentado en primera fila, así que seguí con mis buenas notas. También me nombraron un buen compañero, era bueno para soplar en las pruebas, para ayudarle a los que estaban medio retrasados en la tarde, como estábamos internos. Teníamos, no sé, nos levantamos a las 7, parece, no recuerdo. 7:30 teníamos estudio hasta las 8:30. Después había una misa diaria, cortita. Y después, bueno, al desayuno y posteriormente a las actividades propias de clase, habíamos bastantes internos, no sé, un 20-30% del alumnado era internado. Nos hacíamos amigos dentro del colegio, pero no fuera de ella, porque, por ejemplo, todos los internos, yo principalmente, o no, yo como todo, los días sábados salíamos de clase a mediodía y tratábamos de irnos a nuestras casas, a nuestros padres, éramos todos cabros chicos, de 10 o 11 años. Así que no tuve mucho contacto con los que vivían en Temuco, que había muchos que eran externos, 70%, no sé. Pero tampoco nos visitábamos, no era costumbre de ir a la casa de los compañeros de curso, porque nosotros estábamos internos, no teníamos casa. Y los fines de semana, cuando podíamos juntarnos, también nos veíamos fuera. De modo que ahí era bien bueno, el colegio tenía muy buen prestigio, muchas autoridades, digamos, del pueblo, eran exalumnos del colegio. Había en Temuco 3 o 4 cines, el Austral, el Central, no sé cuánto, que daban películas. Y como todos los dueños de los cines eran exalumnos del colegio, le prestaban películas al colegio. Entonces los sábados de la tarde, por ejemplo, y los domingos, había internos, no sé, de Arica, había internos de Punta Arenas, en Puerto Montt por lo menos, que no iban todos los fines de semana a sus casas, como el caso mío, que yo estaba a 40 kilómetros. De modo que esos alumnos se quedaban internados sábados y domingos, y le daban películas, de las mismas películas que daban en los cines centrales de Temuco. No eran buenas, era entretenido para los alumnos que estaban ahí. Además había otra cosa buena en el colegio, que todo el patio estaba lleno de pastelones grandes y con canchas de básquetbol, más o menos reglamentarias, pero cada curso tenía un arco y media cancha. Y el curso jugaba ahí, en media cancha, porque era hartos cursos. De modo que había un responsable de la pelota. Cada curso en marzo le entregaron una pelota nueva y nombraba el profesor jefe, nombraba un jefe de pelota, que tenía que empezar el recreo y sacaba la pelota. Sacaba la clase y guardaba la pelota. Y sí, todos los días. Yo era el responsable de guardar la pelota, sacarla y guardarla. Como era buen alumno y tenía buena conducta, siempre se recuerda para reírme, pero buena conducta, portaba bien y qué sé yo. Un buen compañero, como les contaba, que le ayudaba a los compañeros a estar medio atrasado, qué sé yo. Y el colegio nuestro tenía la entrada principal, no sé, por aquí. Y por aquí había muchos barrios, pues ya estaba la Plaza de Armas. Entonces en el colegio, de la esquina del colegio hasta la puerta principal había más de media cuadra larga. Y hay una puerta lateral que se abría como 10 para las 9. No sé si iba a empezar la clase, no importa. 10 para las 9, se abría la puerta y tenían que entrar por ahí según la hora que llegaran. Y los que estaban más lejos también estaban más lejos, y yo era encargado de la puerta. Tenía que abrirla a 10 para la hora, parece. Y a la hora en punto sonaba la campana y yo tenía que cerrar la puerta. Pero yo me hacía un poco el huevoncito, así que cuando venía corriendo, y yo corría entrar y cerrar la puerta. Así mi responsabilidad diaria era la pelota
y la llave, y después la abríamos otra vez a las 6, la abríamos para que se fueran todos. Esa fue mi historia en San José. Esto fue en primero. Primero en humanidades, pero ahí estuvo hasta cuarto humanidades. Ya. Cuarto humanidades, fue creciendo. Siempre la misma característica. Y tú eras de los más chicos. Buenas notas. ¿Ah? Tú eras de los más chicos. ¿Perdón? Eras de los más chicos. Entré primero, que el colegio empezaba con primero humanidades. Sí. No había preparatoria. Del curso tú eras de los más chicos. Claro, Sí. no, 10 años normal. Ya, normal. Yo crecí como a los 15. Ya. Era chicoco. Ya. Chicoco que era bueno. Y seguí con los mismos compañeros hasta cuarto, qué sé yo. Me iba a mi pueblo. Ese pueblo era... Bueno, la Yacarín vivía en nuestro pueblo. Tenía estas amigas, yo también. Yo en Temuco, en el colegio, me hice varios amigos. Amigos ya nos veíamos del mismo pueblo, entonces viajábamos. Generalmente viajábamos los sábados, salíamos a clase a las 12, pero nosotros no podíamos arrancarnos hasta las 6 de la tarde. Porque nos íbamos en tren a Nueva Imperial, los curas sabían dónde era usted, a Nueva Imperial, ¿en qué se va? En tren. Salía usted a las 6. Sale con una micro y se va a la estación. O viene mi papá a buscarme, entonces lo va a llegar a reírle, por no sacar a las 12, a las 2, qué sé yo. Y nos venimos de vuelta el domingo de nuestro pueblo, Nueva Imperial, nos veníamos como salía como a la 1:30, se pasaba el tren que venía de Carahue, Nueva Imperial, que es el pueblo más grande, y en ambas ciudades había alumnos del Colegio San José. Entonces teníamos un grupo de 10, 12 que llegamos a la 1. Y nos íbamos a un cine, a ver una película, me gustaría verlo en el cine. Hay más gente, más niñas, qué sé yo. Después salíamos a las 5, no sé, ya nos llamaba Fuente de Soda, tomarnos 5 minutos. 5 minutos la llamaba, en mi tiempo la llamaban 5 minutos a la vienesa. Sí, 5 minutos. Y había unas cosas que no se llamaban hot dog, pero no se llamaban algo relacionado con 5 minutos, parece. Que lo daban, no me acuerdo con qué, no era un completo como ahora, pero algo le echaban a la cosa de los gringos, mayonesa, no sé qué le echaban. Pero era muy rico. Y no tomamos bebida, nada, tomamos leche con plátano. A veces usaba en las casas. Tomar leche con plátano y azúcar. Echar la cubierta, se le da un batido rico. Y a las 6 al colegio ya. Bueno, estaba en esa por ahí cuando llegó el verano. Yo ya, claro, ya no era el único con pelota en mi pueblo, pues ya era más grande, ya armábamos en bicicleta, que teníamos 14 años. Claro. Y ahí empecé a pololear, tuve mi primer amor. A mí siempre me gustaba la niñita, ¿eh? Cuando era más chico, por ejemplo, en un imperial había unos cargos públicos que todos los años se reemplazaban. Por ejemplo, el agente del Banco del Estado lo cambiaban todos los años. En la universidad pública es muy común eso, porque la gente en las Fuerzas Armadas pasa lo mismo. Para poder escalar, tiene que irse a otro pueblo, a un cargo más alto, con mejor sueldo. Pero no tiene que cambiarse, puede pagarle el traslado, todo. Pero hay que irse a otra ciudad, a otro colegio, los niños tienen nuevos compañeros. Hay una niña que se llama la Miriam Stockerman, me gustaba mucho. Que después resultó trabajar en el Banco del Estado con Marines años después. Es muy bonita. Hay otra que me gustaba, la Silvita Jara, que sé yo también, pero me gustaba más la Miriam. Pero fuera de verlo, era algún cumpleaños de mi hermano o de otro, no pasó nada, fue la que la miraba. Le caía bien, no tengo idea. Pero ahí tuvo un amor platónico. Bien. Ya vamos terminando este capítulo, así que... ¿Cuánto queda? Yo creo que los últimos 5 minutos. Ya, entonces vas a poner. Una niña, un amor platónico, una niña se llamaba Claudina Suárez Mora. Vivía una cuadra de mi casa, 2 cuadras de mi casa. Era muy bonita, ya mayor que yo tendría 12 años. Ella tenía 16, 18. Y salía